¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana en clave majorera. Hoy, bueno, pues con la cuestión, preocupados y también pendientes de esa pavimentación que el Cabildo está intentando buscar de alguna manera que sea alternativa, que sea sostenible para los caminos de Morrojable a Cofete y al Puertito de la Cruz. El Cabildo de Fuerteventura ha puesto en marcha el procedimiento para mejorar los caminos que unen Morrojable con el Puertito de la Cruz y Cofete, un proyecto cuyo objetivo, según la Corporación Insular, será dar una solución definitiva a esta vía de acceso. La intención es hacerlo con una alternativa de pavimentación que sea respetuosa con el paraje natural protegido, pero que al mismo tiempo ofrezca una respuesta eficiente al trazado. Los caminos que conducen a las poblaciones de la comarca sur se encuentran ubicados dentro del Parque Natural de Jandía, en un espacio de gran atractivo que recibe numerosas visitas diarias. Con un presupuesto base de casi 200.000 euros, el proyecto abarca desde el camino del Puertito hasta el faro de Jandía en dos tramos, uno de 11 kilómetros y el otro de 9. Bueno, esta es una de las cuestiones en las que está ahora mismo el gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Lo vamos a analizar hoy en esta mesa, en este martes 28 de marzo, cuando quedan, lo vamos a comentar hoy también en la mesa, justamente 2 meses para esas elecciones municipales, autonómicas y a los cabildos, en este caso el Cabildo de Fuerteventura, que es lo que nos ocupa. Javier Tendero, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿Empieza la cuenta atrás? Empieza la cuenta atrás, bueno, la cuenta atrás de muchos ha empezado ya hace tiempo, ¿no? La verdad que sí. Pero sí, algunos será el tic-tac, ¿no? Y otros será, bueno, pues esperanza nueva de empezar en política y tal, porque hay mucha renovación en las listas. Muy bien, luego lo comentamos. José Chubalmas, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Todo bien? Aquí encantado de compartir otro rato entre amigos y entre analizadores, ¿no?, de la actualidad de la isla de Fuerteventura. Muy bien, pues empiezo contigo justamente con esos trabajos que está realizando el Cabildo de Fuerteventura para buscar un pavimento que sea sostenible, pero a la vez eficiente, dicen, ¿no? Sí, este tipo de circunstancias en Fuerteventura siempre ha levantado ampollas. Ya se planteó hacerlo en la zona norte de Fuerteventura, creo que eso fue la anterior legislatura, la consejera Edilia Pérez se planteó una especie de resina no contaminante, no sería asfalto realmente, sino una cuestión un poco más ecológica y más biológica para la pista del Cotillo, ¿no?, lo que era la zona de Piedra Playa. ¿Qué ocurre con las pistas en Fuerteventura? El polvo que levanta cada vez que pasan los coches pues quema todo tipo de vegetación, ¿no? La poca vegetación que hay en Fuerteventura se va quemando y toda esa zona de Jandía y lo que es la llegada hasta Cofete, pues ahí tenemos el cardo jandiense famoso, ¿no?, que además es el símbolo vegetal de la isla de Fuerteventura, y todo eso se pierde, ¿no? Al lado de la carretera, pues todo ese polvillo que se levanta va quemando la vegetación, como les digo, y se va pues todo. Entonces, este debate es viejo. Es bueno poner un tipo de asfalto de este tipo, es malo, la gente va a seguir pasando de cualquier forma, sí, claro. Y este tipo de tecnologías para hacer estas cosas, si son más biológicas, no es asfalto puro, no es alquitrán, pues puede dar soluciones. Proteger a la fauna y a la vez hacer que el tránsito hasta Cofete, que todos sabemos cómo es, pues sea un poco más llevadero, ¿no? Pero bueno, siempre habrá el purista que dice que si pones una cosa de estas, pues se llenará y se masificarán determinadas zonas que ahora son un poco más vírenes. En fin, está encima de la mesa. Yo, la verdad es que tengo opiniones encontradas en este sentido. Javier, ¿cómo valoras esta cuestión en el Cabildo de la isla? Que bueno, están otra vez enfrascados en pleno, como dirías tú, en el gobierno 100%, ¿no? Bueno, entiendo que es necesario y tendrán que buscar la mejor solución para esto. Lo que está claro es que, bueno, como dicen, ¿no?, están en pleno, trabajando a tope porque no queda otra, porque quedan esos 2 meses de elecciones y tienen que atajar huecos y agujeros, ¿no?, sin parar para llegar en la mejor posición a las elecciones del 28 de mayo. Es curioso porque al final, en la mayoría de cabildos, yo creo que es lo natural y coherente en el resto de islas, donde hay más consejeros, hay más apoyos, este tipo de fotos, o por lo menos las fotos en los actos, bueno, pues no recuerdo quién lo decía en esta mesa, no sé si era Marcial Morales, alguien lo comentaba, que al final el presidente del Cabildo tiene que estar en momentos puntuales en determinadas fotos, pero en todos los actos, claro, en este caso es que solamente son 2, ¿no? Sí. Es difícil que se distribuyan porque no hay más, pero que por lo general lo habitual es eso, ¿no? Que se distribuya la presencia. Realmente es que en estas fechas yo creo que cualquier presidente del Cabildo, tenga un consejero más o tenga 20,
tiene que Les estar en gusta todo. estar, Yo creo que los políticos ahora mismo están en todo lo que pueden y querrían estar aún en más, ¿no? Porque es el momento, ¿no? Otra cosa es que me digas que esta circunstancia hubiese pasado hace año y medio, hace 2 años, pues probablemente en vez de ver tanto al presidente del Cabildo, a pesar de estar con 1 o con 2 o con 3, pues no lo veríamos tanto. Veríamos a lo mejor a técnicos que irían a las inauguraciones, pero ahora es el momento, quiero decir, y es el momento de Sergio Lloret para aprovechar el tirón, ¿no? José, ¿tú cómo puedes No, aprovechar ese tirón? a ver, todo este asunto de las fotografías en cuanto a planteamientos de infraestructura siempre han estado. O sea, los políticos siempre buscan esa foto porque no solamente el elector en momentos puntuales de campaña visualizan y se genera la sinergia, ¿no? Obra, político, político, obra. Sí, incluso al año 1 o 2 de la legislatura siempre pasa. Este tema es famoso o son famosas las fotos. Ahora mismo, bueno, efectivamente son 2 personas, pero hace 15 años, 20 años yo recuerdo, y lo recuerdo con cierta gracia, ¿no? Cómo era muy complicado una foto y habían expertos, y no, espero no faltar el respeto a nadie, pero una persona como Eustaquio Santana era experto en salir en todas las fotos. O sea, para salir a quien saliera, el hombre alongaba un poco el cuello y siempre salía. Y habían codazos en muchas fotos por estar delante, ¿no? Recuerdo la primera autovía, ¿no? Cuando se inaugura en la zona sur de la isla, pues allí se abrían los codos y eran grupos grandes. El otro día veíamos en la inauguración de la autovía, había un grupo potente de representación institucional a varios niveles y la gente quiere estar. No hay tantos en este caso como cuando se inauguraba una rotonda y habían 14 en la rotonda, más grande que la rotonda, pero en fin, es lo que toca, ¿no? Son tiempos de postureo electoral y en fin, en este caso pues tenemos a 2 personas que son las que están llevando todo el peso del Cabildo y lo van a aprovechar hasta última hora y en fin, a todo tren, a todo trapo y es lo que toca. La mítica foto, o mejor dicho, la mítica frase, Javier, del que se mueve no entra en la foto, ¿no? O sale del cuadro. Que sale de la rotonda, se queda afuera. Básicamente. No, vamos a ver, lo que dice José Chu, durante toda la legislatura precisamente se ha criticado mucho, ¿no? El postureo de fotos, ¿no? Que para inaugurar una cosa aparecían prácticamente todo el consistorio en pleno, todo el Cabildo en pleno para una cosa, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora pues con 2 la cosa queda siempre más comedida, aunque vaya todo el equipo de gobierno en pleno, pero 2 se nota menos, ¿no? Está más recogidita la cosa, ¿no? Y me parece bien que aprovechen. Es curioso porque tengo entendido que el presidente Lloret invita a todos los consejeros a este tipo de actos y a este tipo de fotos. Estuvo apareciendo el Partido Socialista en muchas de estas fotos, se criticó desde otros partidos que por el posible pacto AMF Partido Socialista que ya está firmado, ya estaba firmado, esto lo pongo entrecomillado y en palabras de otros grupos, y el PSOE ha dejado de asistir a según qué fotos, ¿no? A lo mejor piensa que hay que desvincularse un poco de la imagen institucional y pasar un poco más al plano opositor, ¿no? Ahora mismo está todo el mundo posicionándose, la campaña aún no ha empezado, es extraño que los diferentes... Ayer teníamos constancia de que AMF planteaba sus listas, sí, seguramente hablaremos después de esto, y ya tenemos pues el coordinador de campaña, pero los coordinadores de campaña todavía no están a full en este sentido. Me da que la sensación de que hay una pequeña pausa pre-Semana Santa en la que después pues se destapará la botella y esto saldrá como el champán, ¿no? A todo trapo. Sí, lo que pasa es que sí que está ese ambiente, ¿no? Ya preelectoral intensito en los partidos políticos. Yo creo que poco se piensa en otras cosas y lo único que se piensa es en las urnas del día 28 de mayo. Bueno, y ayer incluso me sorprendía, ¿no? Hubo una entrevista, no recuerdo en qué medio, la que se entrevistaba al gerente del Patronato de Turismo, bueno, pues un poco diciendo que no hay medios suficientes en el patronato, que tal, no sé qué, que al final es una postura un poco política en estas fechas, ¿no? En clave electoral, dice. Claro, en clave electoral, ¿no? No Entonces, bueno, pues este tipo de cosas empiezan a moverse y lo que decía el Partido Socialista no queriendo salir en esa foto, ¿no? De Lloret y Juan Nicolás. Ya son posturas. Al final son todo. El otro día, luego lo comentaremos supongo, el acto de Coalición Canaria, que en algún sitio ponía miles de personas, estaban ahí, cada vez 1000 y pico, y no sé si estaría lleno del todo. Quiero decir que al final estamos ya en esa deriva
y no nos la vamos a quitar hasta el 28 y probablemente meses después del 28 estaremos hablando de qué pactos son o qué no pactos hay y hacia dónde va la cosa. Bueno, seguiremos analizando esta cuestión, volveremos a la clave política en la mañana de hoy. Vamos a hacer un pequeño inciso para analizar una nueva adquisición que han hecho los hermanos Domínguez. Ha sido en la localidad de Corralejo con ese resort de 3 estrellas, el Oasis Village, que en 2017 era embargado al Andrés Bardó de la Vega y que, bueno, pues ahora han adquirido los hermanos Domínguez. Los hermanos Domínguez han adquirido el resort Oasis Village en Corralejo. Es la información de la revista especializada Touring News sobre la compra por parte de HD Hotels. Hasta el momento no han trascendido los datos de la operación de un establecimiento que fuera embargado en 2017 al empresario Andrés Bardó de la Vega. Se trata de un nuevo paso en la estrategia de expansión hotelera con este complejo de 3 estrellas que cuenta con 232 apartamentos y una parcela de más de 38.000 metros cuadrados. Con este movimiento, la cadena integrada en el holding de los Domínguez Santana eleva su cartera de hoteles a 5 con presencia en 4 islas. Esa es la información que nos llegaba esta mañana de la nueva adquisición de los hermanos Domínguez. Unos hermanos Domínguez que, por cierto, según datos de este 2023, están en el puesto número 144 de los más ricos de España y con un patrimonio neto, Javier, de 395 millones de euros. Ahí es poco, ¿no? Bueno, pues está bien, está bien. Yo me alegro de que a la gente le vaya bien, quiero decir. En la media de bueno, nacional. no, pero me alegro de que a la gente le vaya bien, me alegro de que a los empresarios les vaya bien, porque eso quiere decir que, bueno, que hay actividad, que la actividad va y eso producirá empleo y producirá que, bueno, que la economía se mueva. O sea, que contento. A mí todo este tema de que haya nuevas villas, nuevos hoteles y tal, además de calidad, pues me parece que es un empuje importante para el sector, que a día de hoy es el único que tenemos en las islas, ¿no? Para tirar de la economía, ¿no? O el único que de verdad tira, porque mientras que eso le dé empuje a otros sectores, pues ahí seguiremos. Claro, que esto siga siendo ahondar más en el monocultivo. Sí, turístico. el monocultivo, pero bueno, al final, el otro día teníamos el ejemplo, yo leía en el Cabildo del Hierro, ¿verdad? Sí. Que se había aprobado el interés insular de un hotel y 30 villas. Además, esta vez con el voto, qué cosas, con el voto a favor de Coalición Canaria y Partido Popular en el Hierro, se declaró interés insular, además en rústico agrario, me parece que era. Quiero decir, al final es el monocultivo, pero es del que vivimos. Y si ese monocultivo se cuida y se fomenta que haya instalaciones de calidad, que haya tanto alojativas como el tema de restaurantes, ¿no? Restauración de alta cocina y demás, pues entiendo que esto hará que mejore también nuestro turismo. Ayer precisamente el gerente del Patronato de Turismo iba por otro lado, que a mí me sorprendió con esas declaraciones, ¿no? Cuando dijo que buscar un turismo de calidad con un turista que gaste más en establecimientos, bueno, pues cambiar un poco ese modelo y tal, supondría que tendríamos menos empleo, dijo. Cosa que me sorprendió. Yo entiendo que, bueno, este turismo de calidad no reduce excesivamente el empleo. Si los empresarios, obviamente, siguen invirtiendo en su negocio y tal y quieren mejorarlo, para dar atención tienes que tener empleados. Pero sí, lo que sí que redunda muchas veces es en mejores sueldos, ¿no? Y mejores condiciones salariales de los empleados también. No sé entonces cuál es el modelo, si turismo de masas y masivos, claro, sin ningún tipo de condición. En cualquier caso, José Chu, valoraciones y opiniones de esta nueva adquisición de los hermanos Domínguez. Bien, en fin, a mí siempre me congratula que el capital canario pues acabe teniendo un poquito más de control sobre la estructura, ¿no? La infraestructura y la estructura, lo que es el concepto de tener propiedades para la explotación. Esto significa que se miran las cosas de otra manera y los hermanos Domínguez son, bueno, pues grandes conocidos de la sociedad canaria, Hiperdino, Dinosol, empresas de éxito que han comprado, recomprado. Yo ahora mismo no sabría decirte cómo es el accionariado de Hiperdino, pero me da la sensación de que los hermanos Domínguez, de que HD ha vuelto a recuperar el control de la situación de los supermercados, que son su buque insignia, ¿no? La posibilidad de que haya un complejo gestionado por Capital Canario en Corralejo, pues yo me congratulo. Y es muy interesante lo que pueden hacer con este complejo, porque este es un complejo, en fin, ha tenido muchos problemas y ha habido los anteriores propietarios, había conflictos con Hacienda o
con seguridad social y demás, habían motivos de preocupación en relación a la propiedad, y esto se recupera una zona que podría estar en desuso y que va a funcionar seguro con esta nueva dirección de los Domínguez. En cuanto a lo que comenta Javier en relación al tema del turismo, pues es el debate en el que estamos, ¿no? O sea, el PIB de Canarias crecerá un 3,8% el año que viene, es la segunda comunidad del Estado español que más crece, y los canarios pues somos los que tenemos el PIB per cápita más bajo, o la segunda región más baja, creo que queda Ceuta y Melilla por debajo, ¿no? Nos han pasado todas. ¿Esto qué significa? Que los territorios dedicados al turismo están cada vez más empobrecidos a nivel social y se está haciendo más dinero a nivel empresarial. Los canarios nos gusta mirarnos mucho el ombligo planteando que somos una región avanzada porque el turismo da sensación de modernidad, pero estamos por detrás de casi todas las demás, Castilla y León, Castilla-La Mancha, en fin, y no hablo ya de País Vasco, Cataluña o Madrid, ¿no? Y esto tiene que implicar a la política activa y a los liderazgos políticos para hacer ver que aquí hay que hacer otras cosas o más cosas. Una de ellas, efectivamente, puede ser abogar por otro tipo de turismo, un turismo con más fuerza, un turismo que gaste más, un turismo que haga que la rentabilidad de la cama sea mayor y que pueda redistribuirse la riqueza entre todos los que aquí vivimos. Si no ocurre así, pues entonces apaga la luz y vámonos. ¿Para qué nos dedicamos a esto? O sea, en fin, si cada vez somos más pobres y cada vez hay más listas hay más colas en Cáritas y hay más problemas a nivel familiares y de conciliación. Si esto va a seguir así, pues al final Canarias no va a ser ese paraíso que todos pensamos que es, y es otra cosa distinta, somos esclavos del sistema. Sí, porque esto es ahondar también un poco en ese modelo, ¿no? Productivo del turismo. Se ha dado en otros sitios también ese cambio. Es decir, mi experiencia, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es donde he crecido, nosotros teníamos un turismo, el turismo de venidor, ¿no? El turismo, como sería aquí, de turista que viene con toda la familia, sol y playa, a comer papas locas, ¿no? Papas locas a mediodía, huevos fritos, tal, que está muy bueno, pero bueno, es lo que es. Sin embargo, un tiempo, ahora a principios de los años 2000, empezaron algunos cocineros, tal, a abrir restaurantes en los que, bueno, que intentaban apostar un poco por una cocina más innovadora y demás. Y a día de hoy la Comunidad Valenciana no sé cuántas estrellas Michelin tiene, quiero decir. Y ese tipo de restaurantes lo que hacen también es hacer que mueva otro tipo de economía, que venga otro tipo de turista que va buscando ese tipo de experiencias. Y yo creo que a Canarias lo que le falta también es mucha experiencia de alto standing, a lo mejor, por decirlo así. Si tú añades esas experiencias y haces que el turista pues se quede en un hotel de 3, 4, 5 estrellas, ¿no? Que ya no se dedique solo al todo incluido, sino que vaya a restaurantes que le cobren, yo qué sé, 150, 200 euros el menú, que lo hay público para eso. Si tú dices ese tipo de cosas, también va a redundar al final en el personal que trabaja, porque obviamente el personal que trabaja en este tipo de sitios es mucho personal. Yo he visto restaurantes, ¿no?, en los que para 10 comensales hay 40, 50 personas trabajando en el restaurante. Quiero decir que no es que porque haya 10 comensales vaya a haber solo 3 camareros o 2 camareros, no. Hay mucho más personal porque el servicio es de mucha más calidad y el sueldo de esa gente que trabaja en esos restaurantes es de mayor cantidad, ¿no? Es una cantidad mayor. Y ganan más, claro. Ganan más porque son gente más preparada, sommeliers, jefes de sala, ayudantes de cocina. Quiero decir que al final, obviamente es un sector en el que se trabaja mucho, pero hace también que en lo que es el ecosistema, ¿no?, donde acaba viviendo toda esta gente, pues se tenga una mayor calidad de vida y un mayor nivel de vida. No, y aparte de ganar más, sobre todo trabajas con otro ritmo, no a destajo, ¿no? Sí. Esto no es una fábrica de hacer hamburguesas, sino que cuando hay calidad en la cocina, pues se trabaja en otro ritmo, se gana más y es otra historia. Efectivamente, yo creo que en la misma isla de Fuerteventura hay varias situaciones en cuanto a esto. Si en la zona sur de la isla está más instalado el todo incluido, sobre todo en Costa Calma y demás, y se ve lo paupérrimo que está la zona de Costa Calma, pues uno se da cuenta de cómo empobrece determinado tipo de turismo a determinado tipo de sociedades. En la zona norte de la isla es distinto, el nivel adquisitivo es diferente y, por ejemplo,
Ayer nos hacíamos eco, o esta mañana, bueno, era ayer tarde, de Casa Marcos en Villaverde, el mejor gastrobar de Canarias 2022, o sea, cuestión que felicitamos aquí, desde aquí a Marcos Gutiérrez, ¿no? Uno de los más afamados chefs de la isla, y un local de éxito, pues un modelo de éxito basado en productos de calidad, productos de cercanía, atención al cliente y efectivamente una cocina local pero con un cierto nivel. Eso implica que este restaurante esté siempre lleno y siempre tengas a los perfiles que consumen en su restaurante sean personas de poder adquisitivo medio alto, ¿no? Esto lleva a ese modelo que comentas. Y eso lleva, y es curioso porque en la zona de Villaverde, en Fuerteventura, pues tiene 3, 4, 5 restaurantes que están trabajando este tipo de modelos, ¿no? Un cierto standing, una cierta altura, que no digo que sean restaurantes de 300 euros el tenedor y el cubierto, porque no son relativamente asequibles de precio, pero trabajando un producto de nivel. ¿Esto ocurre en la zona sur de la isla? Efectivamente, sí, debe de ocurrir. Ocurre, de hecho, hay muy buenos restaurantes también en el sur, pero a otro nivel, porque allí el turismo pues, está instalado en los hoteles y vive de otra forma. Este es el turismo que el gerente del patronato plantea para Fuerteventura, turismo de masas, turismo de todo incluido y demás. Yo creo que ese no es el camino, estoy contigo. Y el camino puede ir en línea de que el turismo se profesionalice un poco más y el deporte pues, se puede incorporar. Esto lo estaba oyendo en el Partido Popular últimamente mucho, ¿no? Que hay que incorporar al deporte. El deporte ya está incorporado al turismo en Fuerteventura hace mucho tiempo, a todos los niveles, eso no es un descubrimiento de nadie y efectivamente es otra vía. Pero yo me refiero a que hay más vías, hay más soluciones para Canarias y lo que creo es que el turismo en sí es un factor de empobrecimiento social. Y a partir de ahí, si el turismo, no en sí, a ver, si solo hay turismo, pasa esto. El monocultivo turístico. Claro, Sí, el monocultivo, claro. Exacto. Lo que pueden haber son más reflexiones alrededor de esto y efectivamente no será igual de sencillo que una cámara de piso siga cobrando 1.200 euros si su vecina, que es ingeniera agrónoma, porque el sector primario también puede funcionar en Fuerteventura, cobra 2.500. Al final se nivelarán y se compensarán las historias. Ahora, como llevo diciendo un tiempo y en la pelea que uno plantea en Fuerteventura, hay dos tipos de sociedades, unos están vinculados a la administración pública, vía funcionariado o contratos afines porque hay empresas muy cercanas a las administraciones, y otro mundo que están, en fin, lo que decía Rosa Enseñate aquí el otro día, autónomos, trabajadores por cuenta ajena en el turismo y demás, que cada vez se empobrecen más y cada vez les cuesta más llegar a fin de mes y se les complica más la vida. Y lo del turismo de calidad, yo os voy a contar una experiencia personal que tuvimos hace unos meses, no voy a decir el sitio, pero estábamos comiendo en unos restaurantes que dice Joséchu que trabajan tan bien el producto y que miman tanto a la clientela y tal, y obviamente el precio no es un precio de papas locas, es un precio, bueno, pues normal, muy barato con respecto a lo que podrías encontrar en Península en un restaurante de este nivel. Sí. Pero bueno, estaban ahí en la terracita, estábamos comiendo y tal, y vemos que se acercan una pareja de turistas, ¿no? De estos de los que tenían pinta de todo incluido, y efectivamente se acercan allí a la chica que estaba sirviendo y tal. Oye, aquí cuánto, ¿qué tenéis para comer? Tal, en inglés, ¿no? ¿Qué tenéis para comer? No, aquí tenemos la carta, tal. Y miran tal y dice, pero esto es el precio del menú completo, le dice. Y dice, no, eso es el precio de un plato. No, nos vamos. Sí. Claro, es que ese tipo de turista es que al final no le interesa Fuerteventura. Al final lo que necesitamos es un turista que esté interesado por consumir ese producto local, que venga por la experiencia. Yo creo que precisamente hay un público más local, canario e incluso nacional que se interesa por ese tipo de turismo gastronómico o de ese perfil de alto standing, más que un turista extranjero. No creas, también hay un turista extranjero que si tú le ofreces experiencias de ese tipo, viene y acude a probarlo, porque al final lo que vais yendo de un sitio a otro, ¿no? Obviamente no es un turista que te vaya a repetir año tras año, como el turismo de familias, claro, ¿no? Que te viene con todo incluido y repito un año tras, pero a lo mejor este año va a Fuerteventura, el año que viene al Hierro, al año que viene a Las Palmas o al año que viene se va a Turquía. Quiero decir, pero, que al final lo que van es probando experiencias. Pero tampoco es un turismo de alto standing, o sea, a ver si se malinterpreta. Claro. O sea, es una clase media alta, bueno, ni media alta, es una clase media centroeuropea que al final tienen una buena pensión, vienen de unos contextos económicos más favorecidos que los nuestros porque se dedican a otras cosas y básicamente fabrican coches o, en fin, a sus cosas, ¿no? Lo que hacen los europeos, que pueden viajar con otro nivel adquisitivo y es totalmente diferente.
Yo no digo que haya que cerrar el grifo a otro tipo de turismo, porque todo el mundo tiene derecho a pasar sus vacaciones, y los paquetes de vacaciones los venden los turoperadores y en fin, ellos son realmente los que hacen los negocios. Pero sí es cierto que en función a la oferta que uno vaya haciendo, va a ir incorporando pues, a estos sectores porque además cada vez viajan más el turismo senior famoso que pues, efectivamente pues ya tiene otra manera de ver el mundo, ya no tiene cargas familiares, los hijos criados y demás, y tienen capacidad para tener un gasto X, ¿no? Tomarse una cerveza en Fuerteventura, en cualquiera de estos locales que estamos hablando, puede estar en torno a 1,5 € o 2 euros, pero es que en este mismo contexto, no sé, en Monchengladbach, ¿no?, que siempre pongo esa ciudad, no sé por qué, pues probablemente la cerveza te saca por 7 euros. Claro. Entonces, claro, en fin, es que al final, claro, el turista viene buscando lo que no tiene en su país. A lo mejor allí tienen restaurantes de alta gama que no vienen buscando aquí porque lo tienen en su país de origen. Entiendo que igual allí, como dice Josécho... Pero el producto es diferente. Es que claro, al final... claro, pero igual... No, obvio, pero son 7 sí. euros. O sea, al final tú vas a pedir una cerveza y son 7 euros, entonces llegas aquí y dices 2 euros. Y no delante de la playa, seguramente, como es aquí. Van las cervezas. Porque es verdad que en Villaverde, ahora, y siguiendo lo que dice Cristian, en Villaverde hay buenos restaurantes, pero es verdad que en Corralejo también. Claro. Y es verdad que enfrente de la playa, en la primera línea de costa de Corralejo, hay grandes restaurantes con muy buen material, y en el Cotillo ya se come muy bien, pescado y demás. No digo que en el resto de la isla no, a lo mejor uno se mueve más por esta zona. Y después vienen también buscando otro tipo de experiencias, otro tipo de asuntos que se les ofrezcan. Y el tema, por ejemplo, ayer el tema cultural, estamos organizando ahora un ciclo de cine de ciencia ficción en la Casa de la Cultura y tal, y a mí me sorprendió ayer que empezamos el ciclo con Blade Runner, pues vinieron unas 20 personas que eran turistas extranjeros. ¿O residentes? Turistas, no, residentes no supongo que eran. Había italianos, ingleses, algún belga y tal, y vinieron a ver la película porque decían, no, es que nos interesa que haya cine, además en versión original y tal, porque es algo que no se nos ha ofrecido aquí y a nosotros nos parece algo muy interesante porque habitualmente no podemos ir al cine en versión original aquí en la isla y tal, y este tipo de cosas. Cuando decías turistas extranjeros pensé por un momento que la TUI estaba promocionando imagínate. No, que te los están en enviando. este caso residentes. Todo es cuestión de mirarlo. Residentes que, bueno, que se interesan por este tipo de temas culturales. Claro, y se ve, o por lo menos me da a mí la sensación de que ya hay más residentes extranjeros que se informan a través de la prensa local, porque este tipo de eventos se publicitan a través de prensa local y es gente que está llegando a la isla, al contrario que tiempos pretéritos, y se está informando sobre lo que ocurre. Quieren participar a nivel social y es esta nueva sociedad la que se crea, ¿no? Y la que me parece a mí que coge visos de ser la nueva Fuerteventura, y esto ya es imparable. Una buena manera de incorporarse a la sociedad es esa, ¿no? A través de los medios y de la sociedad. Bueno, seguimos avanzando a esta hora de la mañana. Vamos a poner otra vez el foco en la cuestión política porque, lo comentaba antes Joséchu, AMF ya ha ratificado a sus cabezas de lista para las elecciones del 28 de mayo. Asambleas Municipales de Fuerteventura. AMF ha ratificado a sus cabezas de lista para las próximas elecciones del 28 de mayo. Manuel Travieso será número 1 al Parlamento de Canarias, mientras que Sergio Lloret será candidato al Cabildo de Fuerteventura y a la Alcaldía de Tuineje. Además, en Puerto del Rosario será Mayra Marichal, Juan Cabrera en Antigua, Martín Elvira en La Oliva, Pedro Armas en Pájara y Marcelino Cerdeña en Betancuria. Por su parte, el actual vicepresidente insular, Juan Nicolás Cabrera, ejercerá de jefe de campaña a nivel insular. Desde la organización se insiste en que confían en que su gestión sea reconocida por los ciudadanos y que sigan siendo depositarios de la confianza del electorado. Bueno, comentábamos antes que los jefes de campaña no están todavía a pleno rendimiento. Claro, es que ser jefe de campaña y vicepresidente con múltiples tareas como consejero es difícil, ¿no, Javier? Entiendo que el papel de Juan Nicolás Cabrera como vicepresidente del Cabildo y ahora también como jefe de campaña de AMF no es fácil de compatibilizar, ¿no? El consejero multitask. No, yo creo que AMF tiene... Lo interesante de AMF es que ha conseguido aglutinar mucha gente de diferentes sectores, diferentes sensibilidades y mucha gente. Ha conseguido captar mucha gente. Yo veo que hay mucha gente trabajando por AMF, ¿no? Por el proyecto de AMF. Me encuentro todos los días con gente que me dice, oye, tal, ¿no? Estoy en AMF, tal. Y no tenía ni idea a lo mejor que estaba en política, ¿no? Entonces, bueno, el tema de que estén consiguiendo implicar en política a gente de la sociedad civil, bueno, pues desde ese punto de vista me parece muy interesante porque, bueno, hay que ver también cómo se plantea la campaña de AMF
la anterior campaña yo creo que fue muy unida a Nueva Canarias, en aquel trasunto que organizó Román Rodríguez y tal, pero esta vez no, esta vez van en solitario, con la imagen potente de Sergio Lloret, ¿no? Que Sergio Lloret ya no es el 3, es el líder, ¿no?, del partido, junto con Pedro Armas y demás. Y bueno, hay que ver cómo se dilucida todo el asunto del 28 de mayo, porque al final vemos que, bueno, que están los partidos tradicionales, pero luego esta gente de AMF, la parte de Peña Armas, Nueva Canarias también, con su candidato en el Ayuntamiento de Puerto, bueno, que no se le está escuchando demasiado, ¿no? Parece que ha quedado eclipsado por la figura de Peña, aquella presentación en la que Román se quedó boquiabierto, ¿no? Yo creo que el pescado no está vendido en toda esta parte, en esta franja del voto, ¿no? Porque además AMF y Peña Armas, lo que tiene es que tiene un voto muy transversal. Probablemente estén, bueno, cogiendo un poco de la parte del centro derecha, Peña Armas y AMF, obviamente. AMF también cogiendo voto de Coalición Canaria, pero ahí se está moviendo el asunto y eso puede hacer mover un consejero arriba, un consejero abajo, un concejal arriba, un concejal abajo, y puede determinar mayorías. José Chu, valoraciones de estas nuevas listas, o por lo menos no nuevas, pero sí que se han ratificado ya. Hay alguna sorpresa, en fin, yo en su momento pensaba que Manuel Travieso iba a encabezar la lista Puerto del Rosario, Manuel Travieso encabeza la lista del Parlamento. Hay que hacer ver a los espectadores que AMF tiene un problema al Parlamento. Al ser un partido de corte insularista, el corte que tiene que pasar es el 15% insular, cuestión que no pasa con el resto de partidos a nivel regional, porque ya pasan el corte regional, ¿no? Le va a costar, o sea, yo creo que el corte al 15% puede estar, no sé si son 4.200, 4.300 votos, es complicado para una fuerza insularista, sobre todo de donde parte AMF, que en la anterior campaña iba unida a Nueva Canarias y efectivamente sacaron el diputado, pero no tenían este corte del 15%, ¿no? Porque Nueva Canarias es una fuerza regionalista. En este sentido, la apuesta es fuerte, o sea, Manolín, como se conoce popularmente, pues ha apostado por unas circunstancias que efectivamente además están visualizando que pueden convertirle, no en un Casimiro, pero en algo parecido, ¿no? Porque los equilibrios en el Gobierno de Canarias van a estar muy justos. Bueno, una apuesta. En Puerto del Rosario, Mayra Marillar, para mí es una sorpresa, una candidata que ya entraba como cabeza de lista con Nueva Canarias en las anteriores. Hay que recordar que Manuel Travieso iba con una agrupación de electores separado de AMF. En cuanto a la lista del Cabildo, otra lógica, o sea, Sergio Lloret ha acaparado todas las lecturas y todos los titulares y todo el proceso, todos los procesos que ha habido en el Cabildo han pasado por Sergio Lloret, menos la moción a Lola García en primera instancia por parte del Partido Socialista, aunque él era firmante de esta moción, ¿no? En fin, el protagonismo lo ha acaparado esta legislatura, para bien o para mal, lo ha acaparado. Y el resto, pues bueno, lo lógico, Pedro Armas en el sur, pues bueno, también es otro de los que acapara titulares y desde el principio ha estado de un lado a otro y se ha afianzado en esa posición, y ver venir qué es lo que ocurre en los diferentes municipios es complicado. La situación de AMF es complicada, pero también es verdad que es el elemento disruptor, ¿no?, de la campaña, porque efectivamente puede estar picoteando desde muchos madrigueras, ¿no?, como se llamaba en el argot aquí hasta hace unos años, madrigueras de votos de unos y de otros. Veremos dónde llega. Yo, la situación y la foto de ayer es una foto interesante, y en cuanto a la relación que plantean del superconsejero, ¿no?, que va a ser también coordinador de campaña, pues haciendo una broma con aquellos memes famosos de Fitur, pues va a ser el superconsejero del mundo mundial, ¿no? Básicamente va a tener que estar llevando casi todo el peso de la organización política en uno y en otro sitio. ¿Juan Nicolás puede? Sí. Yo creo que Juan Nicolás no va a ir más en listas de estas al escaldado, pero el protagonismo en este, digamos, no final, ¿no?, o broche de oro de una carrera política muy, muy larga, pues no se lo puede quitar nadie, ¿no? Juan Nicolás Cabrera está en el meollo de la situación, cosa que no creo que ni imaginara hace 5 meses escasos, ¿no?, que fue cuando sustituía, 4 meses que sustituía a la otra compañera de partido. Ahí está AMF. Coalición Canaria, hablabas de la presentación del otro día, yo creo que Coalición Canaria
metió un golpe encima de la mesa, como es normal en Coalición Canaria cuando hace las presentaciones de sus listas, porque es un partido que sí tiene un gran fondo de armario y un fondo de armario muy fiel. Esa gente va a muerte con el partido y van a estar en todos los actos. Metió a todos sus votantes. No, hombre, no, todos sus votantes no. Son muy fieles. No, son llenar el único partido político en Fuerteventura que es capaz de llenar el auditorio en una presentación de candidatos es Coalición Canaria. Luego puede ser que sea fuerza más votada o no, eso ya lo dirán los electores, pero el único que puede hacer esto es Coalición Canaria ahora mismo. Y entonces pues hizo una demostración de fuerza en un acto además brillante, estuvo muy bien montado y bastante moderno, ¿no? Un poco así a la americana. Es verdad que algunos de los interlocutores estuvieron un poco más flojos en cuanto al texto, ¿no? Y en cuanto al posicionamiento. Yo echo de menos mentes un poquito más brillantes dentro de lo que son las cabezas de lista, pero lo echo de menos no en Coalición Canaria, en todas las listas, ¿no? En todas las listas hay muchas taras. Me da a mí que la clase política ha bajado el listón en Fuerteventura, pero no en Fuerteventura solo. Esto es generalizado, en todas partes se baja. Y bueno, ¿algunas sorpresas os he hecho ese acto? No sé si esperabas lo que viste o algo que te llamara la atención especialmente. No, básicamente no estuve y tampoco lo vi. Yo veo fotos y escribo un poco sobre lo que ocurre. Ninguna sorpresa. O sea, la sorpresa en sí misma es llenar un palacio de congresos que demuestra potencia y demuestra fuerza. Por lo demás, es un acto bastante normal, ¿no? En la línea de festividad y de agasajo y de abrazos, ¿no? Y de reencuentros, porque Coalición Canaria reencuentra en este tipo de actos a sus votantes o a sus afiliados o a sus simpatizantes del norte y del sur de la isla, ¿no? Y bueno, en fin, un acto muy interesante que ya digo que son los únicos capaces de hacerlo. Por otro lado, además, tenemos, no sé si lo tienes planteado como otra noticia, pero tenemos también la incorporación de la plataforma Equo, Drago, Los Verdes, a todo este mundillo político insular. Ayer sabíamos que una conocida activista y música, Aseychel Chacón, va a encabezar la lista al Parlamento. Creo que no van a poder hacer más. En Fuerteventura no hay listas al Cabildo de este grupo, por lo menos hasta la fecha, ni en otros ayuntamientos. Por tanto, se presenta muy pelada esta lista al Parlamento y lo tienen muy, muy complicado. Pero sí es verdad que este tipo de movimientos a la izquierda del PSOE va a hacer mucho daño a Podemos, por supuesto, que va a ver debilitar sus posibilidades de conseguir la lista parlamentaria que ya tiene en Fuerteventura, y va a hacer daño pues, a algunos postulados de Coalición Canaria en relación a las materias medioambientales que hemos visto durante toda la legislatura, ¿no? Ahora seguiremos analizándolo, ahora te preguntaré, Javier. Voy a aprovechar el guante que me lanza Joséchu sobre precisamente esa candidatura de Aseychel Chacón, porque efectivamente ayer se daba a conocer que esa coalición de Dragos Verde Canarias va a tener en Aseychel Chacón la figura de candidata al Parlamento de Canarias por Fuerteventura. La majorera Aseychel Chacón será candidata al Parlamento por Fuerteventura en la nueva alianza Drago Verdes Canarias. Es la formación encabezada por el exsecretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, y que representa un nuevo espacio a la izquierda. La activista y compositora ya participó este pasado sábado en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde Yolanda Díaz daba a conocer el proyecto Sumar. Esta nueva iniciativa, la de Alberto Rodríguez, se define como de obediencia canaria, ecologista, feminista y defensora de los servicios públicos. Una formación que concurrirá con propuestas al Parlamento en todas las islas, a excepción de La Gomera. Bueno, una candidatura, como vemos, que en cierta medida, ahora me dirá Javier si sorprende o no sorprende. En cualquier caso, Aseychel Chacón se dejaba ver precisamente este fin de semana en ese acto de Sumar Canarias con Yolanda Díaz a la cabeza. Y bueno, pues sí hemos visto que es verdad que aunque no concurran juntos en principio, Yolanda Díaz y Alberto Rodríguez, pero sí que parecía que había cierta comunión y cierto buen rollismo, ¿no?, entre los dos. Esto es otra vez lo del Frente Popular de Judea, ¿no? Y el Frente de Liberación Judaico Popular y esas cosas, ¿no? Al final, yo creo que se están haciendo un flaco favor y a mí no me importa lo más mínimo que lo hagan, ¿no? Bueno, pues ellos sabrán. Pero creo que todas estas opciones a la izquierda del PSOE se está pegando un tirón en el pie, claro, porque están dividiendo el voto. Están varios partidos a la izquierda del PSOE, luego lo que decía Joséchu de Coalición Canaria, que ya hay algunos algunos de estos activistas, ¿no?, que están asomando la patita ya con su apoyo a Coalición Canaria en contra también de los postulados de Alberto Rodríguez en Drago o el tema este de Sumar de Yolanda, ¿no?
Yo creo que esa división del voto le va a hacer un flaco favor a este sector, ideológico, ¿no? Y político. El gran favorecido de esto yo creo que al final va a ser el PSOE, claramente. El PSOE es el que, bueno, tiene un voto más fiel. Yo ahora mismo lo veo muy en bloque. Y a la izquierda, del centro izquierda hasta el extremo izquierda, el PSOE va a ser el gran favorecido de todos estos movimientos estrambóticos de 40.000 candidaturas diferentes. Ahora yo quiero que vote a este porque tal, porque no estoy de acuerdo, porque tal. Están en un debate que no toca a 2 meses vista de elecciones. No, a nivel de votos puede ser, Josécho, pero te pregunto, ¿va a salir favorecido el PSOE, por lo menos a nivel de posibilidad de volver a reeditar ese Pacto de las Flores? Hablamos en el Gobierno de Canarias, porque la atomización del voto de la izquierda no favorece que sumen los datos, ¿no? Que sumen los números. Aquí habría que valorar, habría que hacer muchos números, a ver a dónde van esos diputados que pierden, a dónde van esos besos volados que no se dan, ¿no? ¿Dónde van los diputados que pierden efectivamente Podemos en función de la ley de ON? Si acaban en el Partido Socialista, depende de la circunscripción insular, dónde se quedan o dónde no. O se quedan en otro sector, o sea, ya sea PP o Coalición Canaria, que también pueden estar los cortes muy justitos por ahí. Yo estoy con Javier, o sea, para mí la izquierda como movimiento muy interesante que sale pues de las protestas sociales de hace unos años vía Podemos y vía aquellos movimientos en Sol, pues se ha infantilizado, o sea, son niños pequeños jugando con un juguete. Este muchacho de Tenerife, Alberto Rodríguez, en fin, le quitan el escaño y la pataleta es contra su propio partido, o sea, nosotros vamos a montar y luego habla de un partido de obediencia de vida canaria y al día siguiente está reunido con Más España, Más Madrid y Más Compromiso. O sea, al final todo esto son mensajes que se mandan distorsionados a la gente y en fin, que presumen de canarismo y de nacionalismo sin ser canaristas y sin ser nacionalistas, siendo estatalistas, y aquí me huele que haya una operación vía Yolanda Díaz para intentar colocar cuadros en Canarias más cercanos a Yolanda Díaz vía Íñigo Errejón que vía el sector fuerte de Podemos. Y en eso están. ¿Qué va a ocurrir en Fuerteventura? Pues el voto se va a dividir demasiado hacia la izquierda, o sea, Podemos se va a quedar mirando para los Elajes, esta muchacha pues probablemente también se quede mirando para los Elajes, conseguirán aglutinar y luego ya se verá la guerrilla interna entre los diferentes sectores de la izquierda de la isla vía, como decía Javier, el Congreso Nacional de Judea o los judaicos progresistas parodiando la película La vida de Brian, ¿no? Complicado. Pero por el otro lado del espectro no ocurre lo mismo, de cierta manera, en partidos No. de corte nacionalista o por lo menos también algo más a la derecha. A ver, a la derecha aquí Vox no tiene más nada que hacer en Canarias. Pero o sea, se presenta, también atomiza el voto, ¿no? Sí, pero Vox, no, pelea por su propia franja. O sea, Vox en Fuerteventura no sé cuántos votos sacaría, no sé si son 600 votos en las últimas elecciones, volverá a sacarlos porque ese voto está ahí. Es un voto de la ultraderecha que no hay manera de moverlo y que una vez que el PP y Vox se separan, pues queda claro porque el PP siempre mantuvo un voto de la ultraderecha muy fiel. Ese voto se separa, pero en Fuerteventura o en Canarias no existe esa visual tan arcaica de comprender la política a nivel España, ¿no? España. Aquí somos, lo dicen todas las encuestas, o sea, aquí los canarios nos sentimos... Más canarios que españoles, quizás. No, igual de canarios que españoles. La franja central, o sea, aquí la gente se siente muy canaria. Esto no pasa en otras comunidades, ¿no? Tan canario como español. Y la franja central está canario como español o incluso más canario que español, pero no solamente canario, eso es un polo, y el otro polo solamente español es el otro, ¿no? Estas dos franjas son las que no movilizan votos. El voto está en el centro, en la centralidad moderada de este tipo de nacionalismos o canarismos, llámenlo como... Ayer lo hablábamos, el canarismo está imbuido en Canarias, no solamente en los nacionalistas, los socialistas de toda la vida en Canarias, los populares, también se sienten muy canarios, ¿no? O sea, y ahí se dirigen muchos de los mensajes. Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha del espectro es complicado, sobre todo a la derecha, moverlo porque es un voto ideológico. En el voto de la izquierda es un voto ideológico, pero no tan españolista, es un voto que también, pues fíjate, este señor, el Alberto Rodríguez, pues habla de
de obediencia debida canaria y está difuminando un mensaje que, en fin, que aunque sea extraño de comprender cuando se alía con otras fuerzas estatales, pues habla de obediencia canaria. Y por ahí también quiere rascar. Pero a mí lo que me extraña, o sea, el debate que están llevando estas personas, digo que es muy infantil y está infantilizado porque, por ejemplo, siguen luchando contra las renovables en Canarias cuando no hay otras opciones. No son serios a la hora de plantear debates. El tema del salto de Chira-Soria, que se ha demostrado en Canarias que es la única manera de conservar energía, pues no quieren hacerlo. Ahora se está planteando hacer lo mismo en Tenerife y probablemente aparezcan pues activistas de este tipo planteando una discusión sobre lo que ocurre. Y esto no es serio, si se manipula desde la política. Los activistas pueden hacer lo que crean conveniente, pero si después plantean cuestiones de este tipo a nivel político, pues yo creo que se van a llevar un gran disgusto en las elecciones, no van a llegar a ningún sitio, porque la gente no contempla este tipo de pensamientos a nivel global. Mucha suerte, ¿no?, en cualquier caso, y a ver hasta... Y después hay que ver lo que decía Joséchu, ¿no?, el mínimo del 15%, el corte. Cuando se dividen tanto es muy difícil que lleguen. No, pero ECUO no lo tiene en Fuerteventura. Quiero decir, ECUO ya es regional. Tiene que llegar al 5%. Sí, pues por eso, pero a nivel regional lo tienen difícil. Pero tiene que llegar al 5%. A nivel regional es al 5% y a nivel insular al 15%. El único que tendría que llegar al 15% ahora mismo sería AMF. AMF en la isla o, en el caso de Peña Armas, si presenta la candidatura, cualquier partido de corte insular tiene que llegar al 15%. Que antes era el 35%, que era por lo que, por ejemplo, Dimas Martín en Lanzarote nunca tuvo representación parlamentaria en la época de las AIC, y eso se tuvo que cambiar porque a ver quién llega a un 35%. O sea, imagínate que tiene, en fin, que llegó a ocurrir, ¿eh? Dimas Martín era 1/3 de los votos de Lanzarote y no tenía representación parlamentaria. Pero incluso un 5%, cuando está tan dividido el voto a la izquierda, es difícil de llegar. No, Podemos lo tiene muy complicado por esto que está ocurriendo, por la gestión, efectivamente, de Noemí Santana, que ha sido muy criticada, y luego porque, efectivamente, ideológicamente el mensaje de Podemos a nivel estatal está muy debilitado, está llegando muy flojo. Y la guerra de guerrillas que tiene la ministra, o las ministras de Podemos, tanto Ione como la ministra de... bueno, la otra ministra, Montero, en fin, la señora Montero, sí, efectivamente, de Igualdad, pues con Yolanda Díaz pues se le está viendo las costuras, ¿no? A Podemos se le ve las costuras. Ayer salía a flote otro debate, me parece interesante, a colación de la nueva, digamos, incorporación del Gobierno de España de ministro, Héctor Gómez, si no recuerdo mal, como ministro canario. Se ponía sobre la mesa si realmente a un votante canario le interesa más que haya partidos generalistas de corte estatal con canarios que de alguna manera pues representen el sentir de los canarios, o si digamos a nivel de representatividad le viene mejor al canario directamente tener un partido nacionalista en las Cortes. Ese es el debate. En las Cortes básicamente los partidos de obediencia estatal, o sea el PSOE y PP, tienen un problema, que es que los diputados por Canarias se deben a una obediencia piramidal que es la del partido, y sobre todo cuando estás gobernando. Cuando estás gobernando no puedes ni hablar. Y cuando estás en la oposición, pues estás planteando guerra política. Es verdad que ¿quién es el diputado que más se escucha en el Parlamento? Pues Ana Orama, pues básicamente porque es una diputada nacionalista que protesta solo por Canarias. Y en ese sentido, sí. Ahora, un ministro es una cosa distinta. O sea, tener un ministro para cada comunidad siempre ha sido muy interesante. Soria fue un ministro que movió bastantes circunstancias con Canarias, y Canarias estuvo en el epicentro político porque tenía un poder político real aquí. Y no hay que olvidar que en estos 8 meses que quedan, hay que repartir pues una 1000 millonada en fondos industriales y en fondos turísticos que los va a manejar este ministro. Un 30% del PIB, si no me parece mal ayer. Un dineral. Y en este sentido, fondos Next Generation, en fin, muchísimo dinero. Y Canarias, pues en fin, debería de plantear proyectos, ya que tiene un ministro bien colocado, proyectos interesantes, en las que podamos valorar incluso lo que hablamos antes, de esta salida del monocultivo del turismo. Ahí tenemos una oportunidad muy fuerte. Yo es que creo que lo interesante no es tener un diputado de un partido de obediencia canaria o un diputado dentro de un partido estatal, ¿no? Que sea canario y tal. A mí lo que me parece importante y lo que le interesa a los partidos es que un determinado territorio sea fundamental en cuanto a votos, sea un caladero de votos para su partido, que es el que le hace llegar al gobierno. Pero hablamos de lo que le interesa a la gente a nivel de representatividad. Por eso, no, por representatividad no, lo que le interesa a la gente a nivel de representatividad electoral, cuando el partido en sí, todos tenemos que recordar cuando Andalucía era el caladero de votos de
del PSOE, ¿no? Muchos eventos, muchos temas se iban a Andalucía, la Expo, tal, no sé qué, porque el PSOE tenía ahí su caladero de votos, ¿no? O en Cataluña, ¿no? Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que eso es súper importante. No, fíjate, los planteamientos como son, desde qué punto se hacen. Yo creo que los nacionalismos fuertes también funcionan muy bien a nivel parlamentario en el Estado español. Mira el PNV, mira Esquerra. Bueno. O sea, ese tipo de nacionalismos fuertes y bien consolidados consiguen redireccionar políticas y mucho dinero a sus comunidades, porque al final son, pues eso, como Juan Nicolás y Sergio Lloret, son piezas básicas del engranaje para la hora de crear alianzas, y más con la polarización y la división del voto que hay en el Estado español ahora mismo. Que una fuerza nacionalista de obediencia canaria pueda influir en el Parlamento español con más fuerza, porque Coalición Canaria llegó a tener grupo parlamentario y, en fin, se movían desde otra óptica. Incluso se habló de la posibilidad de un ministro de un partido nacionalista, o sea, en su momento hubo posibilidades. La realidad es que Coalición Canaria desde esa época viene perdiendo muchos votos y perdiendo mucha masa social, y ya cada vez menos, tienes uno, tienes dos si vas con Nueva Canarias. Es una pena desde el punto de vista de la presión que se puede hacer, pero por otro lado, efectivamente, podemos conseguir tener ministros canarios desde otros partidos de corte más estatalista. En fin. Aunque yo soy los que opina que Aitor Esteban del PNV sería un excelente ministro de Economía. Hombre, por favor, de Economía y de lo que le ponga. Es de los que más nivel tiene el Parlamento, y es algo que se echa en falta, porque hasta el día de hoy se ha dado apoyo de partidos nacionalistas a gobiernos, ¿no? Pero ninguno ha entrado en el propio gobierno, ¿no? Pues a lo mejor ya va siendo el momento de que alguien del PNV sea un ministro, por ejemplo. El PNV es un partido que se mira desde muchos espectros nacionalistas en toda España, pero básicamente en Canarias, con mucha envidia. Sí. Es mucho criterio, mucho rigor, mucha seriedad. Si estás en lista, no estás en el aparato; si estás en el aparato, no estás en lista. Y eso no ocurre en otros partidos, porque la gente quiere estar controlando a todos los niveles. Son 100 y pico años de cultura política, es otro nivel. O sea, el PNV es otro nivel. Y la organización del País Vasco es brutal. Claro, seguramente mucho más en consonancia con la organización civil también del País Vasco. Claro, la sociedad vasca es otra sociedad, efectivamente, claro. Bueno, pues hasta hora de la mañana, Joséchu, no me quiero despedir sin antes preguntarte cómo está la actualidad. No sé si hay algo de última hora que nos puedas y quieras contar hasta ahora. Bueno, les voy a contar que va a seguir haciendo calor, mucho calor. Hombre, cuenta algo bueno. Pero no está mal, o sea, en fin. Hombre, a estas alturas de año, positivo del todo, no sé si será, no sé cómo lo ves. Fuerteventura es Fuerteventura, y el calor pues es parte básica. Si no hiciera calor tampoco iba a llover, o sea que, en fin, da exactamente igual. Y así los turistas estarán un poco más contentos. Lo que sí es cierto es que lo que hay es la posibilidad de que en Semana Santa esto se fastidie un poco. Vamos a ver, vamos a seguir acontecimientos y a ver qué pasa, pero suele pasar, que llega Semana Santa y empieza a entrar viento y tiempo malo. Además, ahora nos acaba de entrar una nota de prensa de Antigua. Este tipo de notas, a mí la verdad es que avanza la recuperación del naciente natural de agua en la Atalayita. Debe haber una zona de pozos en la zona de la Atalayita, en Pozo Negro, que se está arreglando, y Matías Peña se ha empeñado en que la fuente pues vuelva a manar. Pues sería una gran noticia, porque este tipo de actuaciones, incluso desde el punto de vista turístico, puede ser interesante. Están arreglando también una gambuesa antigua en piedra, y efectivamente pues este tipo de actuaciones pues todo el mundo las aplaude, ¿no?, en Fuerteventura. Y además hoy nos hacíamos eco como desde Lanzarote diferentes medios de comunicación ven con envidia pues la cantidad de infraestructura viaria que se está haciendo en Fuerteventura. Y es algo que a veces no valoramos. Yo en mi caso sí, porque la uso a diario, pero cómo Fuerteventura está consiguiendo de alguna forma, más tarde, más pronto, probablemente si se hubiera hecho con más celeridad mucho mejor, con el eje norte-sur, una infraestructura de muy primer nivel en Canarias que va a solucionar muchas papeletas en la isla y que le dará a medio o largo plazo un recorrido económico muy serio, ¿no?, y muy interesante. En Lanzarote pues no pueden, por diversas circunstancias. Primero, porque la isla está más masificada, alrededor de las vías es complicado fabricar, y cuando se plantean trazados alternativos, pues ya hay diferentes grupos ecologistas o incluso, en fin, no tan ecologistas, sino paisajistas y sectores culturales afines incluso a organismos culturales de la isla, que no ven con buenos ojos los trazados alternativos, y por tanto pues allí parece que se va a vivir con
con muchos atascos durante mucho tiempo, sobre todo al nivel que se está creciendo, ¿no? Vamos, que a veces hace falta poner las cosas un poco en perspectiva también para valorar lo que tenemos, ¿no? Todo en perspectiva, porque además todos estos movimientos que hablábamos antes, infantilizados en cuanto a cuestiones ambientales, que no dejan que haya renovables, que ahora se quejan de que no haya un muelle en Corralejo, que si esto, que si lo otro, al final nos está... poner el foco en ese tipo de activismo, que debe de existir y es muy interesante para la sociedad, pues habrá que hacerles ver que hay actitudes demasiado infantiles. Hay que poner encima de la mesa los pros y los contras en serio, de verdad, y con criterio y con argumentos, ¿eh? Y hablando antes del canarismo y tal, detrás de estos movimientos hay mucho no canario. Quiero decir, hay mucha persona venida de otros lugares de España, incluso otros países, que son los que están detrás apoyando este tipo de movimientos. Quiero decir, que al final es un poco intentar hacer cosas para proteger a los canarios cuando los canarios no les han pedido ni voz ni voto, ¿no?, en el asunto. Pues con eso nos quedamos. Javier, muchas gracias. Nos vemos mañana, o por lo menos aquí te esperamos. Si quieres venir, ahí tienes tu lugar, Javier. Joséchu, muchísimas gracias también a ti. Buenos días, y excusar a Tero Brito, que tenía hoy un acto de inauguración de una estatua, y como Tero Brito es una autoridad en la isla, pues hoy tenemos que prescindir de él aquí, que supongo que el lunes que viene estará con todos ustedes también. Muy bien, pues mandarle un abrazo también a Tero Brito, un abrazo también a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado un martes más en Enclave Majorera. Hasta la próxima.